Rápidamente vemos los nervios que vienen de la rama dorsal del plexo braquial. Entonces, ya en el video anterior vimos de forma súper extensa el plexo braquial. Ahorita nada más lo vemos así como súper rápido. Pero siempre empezamos con un corte transversal de la médula espinal, en donde tenemos la raíz posterior, la raíz anterior, que se unen formando el nervio. Y el nervio se divide en una raíz, en una parte anterior y en una parte posterior. Pero esta es la parte posterior, y la parte anterior del nervio tiene contribución de la raíz anterior, que es información motora, y contribución de la raíz posterior, que es información sensitiva. Lo que forma el plexo braquial es la parte anterior de los nervios de C5, C6, C7, C8 y T1. O sea, de esto que es el nervio, la parte anterior, desde C5 hasta T1. Entonces ahorita ya nada más ponemos así rápido la parte anterior del nervio desde C5 hasta T1, hasta C5, C6, C7, C8 y T1. Esas son las raíces. La raíz de C5 se une con la raíz de C6, formando el tronco superior. C7 se queda sola, formando el tronco medio. Y C8 y T1 se unen formando el tronco inferior. O sea, aquí se forman troncos. Y luego cada uno tiene una división anterior y una división posterior. Anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. Y se une, estas son divisiones. Se une la división anterior del tronco superior con la división anterior del tronco medio, formando cuerdas. Esta es la cuerda lateral. Se unen las divisiones posteriores de los tres troncos formando la cuerda posterior, y la división anterior del tronco inferior se queda solo formando la cuerda medial. Y ya de aquí salen los nervios periféricos. Entonces, por ejemplo, de la cuerda lateral sale el nervio pectoral lateral, que le da inervación al músculo pectoral mayor, y sale el músculo cutáneo, que es el nervio principal, el nervio músculo cutáneo, que recordamos que el nervio músculo cutáneo penetra al coracobraquial, al músculo coracobraquial. Después de dar ramas motoras, pasa entre el bíceps y el braquial, penetra en la fascia, queda anterior queda lateral al tendón del bíceps, y termina como el nervio cutáneo lateral del brazo. El cutáneo lateral del brazo. Luego tenemos de la rama medial, sale el nervio cubital y sale contribución del nervio mediano, que también recibe contribución de la cuerda lateral. Ese es el nervio mediano. Y de la cuerda medial también vienen otros nervios que lo vimos en el video anterior, que es el nervio cutáneo braquial medial y el nervio cutáneo antebraquial medial. Así. Y ahora sí, de la rama dorsal, de la cuerda dorsal, ¿qué nervios salen? Sale el nervio axilar, y sale el nervio radial. Aquí está el nervio radial. Ahora, antes de continuar, hago una pausa para que veamos cómo aquí se forma una M que, digamos, está rotada 90 grados en dirección de las manecillas de reloj, que es esta.
Entonces, esta pata de la M es el músculo cutáneo. Esta parte de la M es la raíz, digamos, la contribución de la cuerda lateral al nervio mediano. Aquí, esto es el nervio mediano. Esto es la contribución de la cuerda medial al mediano y esto es el nervio cubital. Entonces tiene forma de M. Ahora sí, continuando con, ya voy a borrar esto. Continuando con las ramas de la cuerda dorsal, dijimos tenemos el nervio radial y el nervio radial da 3 nervios. Es este que es el nervio cutáneo braquial lateral inferior, que como su nombre lo dice, le da inervación a la parte lateral e inferior del brazo. Tenemos este que es el nervio cutáneo posterior del brazo, o nervio cutáneo braquial posterior, pues le da inervación a la parte posterior del brazo. Y este que sería el nervio cutáneo posterior del antebrazo, o nervio cutáneo antebraquial posterior, que da inervación a la parte posterior del antebrazo. Más, de aquí salen otros nervios, o sea, de aquí de la cuerda dorsal, como son el subescapular superior, el toracodorsal, que recordemos que le da inervación al músculo serrato anterior, y el subescapular inferior, más estos que vemos que es el axilar y el radial. Entonces, ¿cuáles son las ramas o los nervios periféricos de la cuerda dorsal? En orden es el subescapular superior, toracodorsal, subescapular inferior, el radial y el axilar. Que de la radial tenemos ramas de la cutánea braquial lateral inferior, la cutánea posterior del brazo o cutáneo braquial posterior, y cutáneo posterior del antebrazo o cutáneo antebraquial posterior.